Bueno, buenas noches, bienvenidos a un programa más aquí en el Enjambre de la Reina con Daniel Pérez. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que es terapia para el psicópata, una idea absurda, ¿no? Igual que tu libro, El absurdo mundo de los psicópatas, para quien quiera encontrar el libro de Daniel, donde ahí habla muy ampliamente de todo el tema de los psicópatas a día de hoy, narcisismo. Entonces, es muy interesante porque, bueno, hay una película que se llama, bueno, pues el Joker con Harley Quinn, ¿no? Donde aquí pues podemos hacernos una idea de lo que sería hacerle terapia a un psicópata y hacia dónde te puede llevar. Harley Quinn es una psiquiatra que le hace terapia al Joker, que es un psicópata y un delincuente en potencia, y se acaba enamorando de él. Al final, pues ella termina uniéndose a la banda, se vuelven dos psicópatas, se meten en el mundo de la delincuencia, y ahí es donde en la segunda parte, que es Aves de Presa, que justamente salió hace un par de días en Netflix, el psicópata, el Joker, deja a Harley Quinn. Ella, pues lógicamente, se queda destrozada, hecha polvo, pero claro, sigue con su delincuencia y su índice psicopático, con lo cual ha creado tantos enemigos que todos van a por ella. Entonces es bastante divertida e interesante. Y al final, pues bueno, ¿qué podría pasar si se le hace terapia a un psicópata? Lógicamente, pues esto es la historia que podría representar esta idea absurda, porque al final el Joker sigue siendo el Joker y sigue siendo un delincuente y un psicópata, porque al final es lo que es, y ella pues termina como termina. Pero ¿qué pasaría en un caso real y con una persona normal que le hace terapia a un psicópata, o alguien que dice, es que claro, puede ser que pueda cambiar, porque al final todos podemos tener una parte buena dentro de nuestro corazoncito, ¿no? Pero claro, no pasa en un psicópata natural. Entonces, bien lo explicas en tu libro y bien lo hemos expuesto en muchísimos directos que hemos hecho contigo. Así que, Daniel, bienvenido y vamos a por este directo. Una idea absurda, terapia para el psicópata. Bueno, gracias. Y sí, yo creo que este directo va a ser de utilidad. Ojalá esté viendo algún estudiante de psicología. Ahora me estoy acordando de varias personas y especialmente de la hija de mi expareja que me consultó esta mañana. Está estudiando psicología, ¿no? Porque estas cosas no las explican en la facultad. Por lo menos no con este detalle. Te explican una teoría que está muy bien, pero que no sirve para detectar y evitar tratar a esta gente, porque yo creo que no deben ser tratados. Y voy a dar argumentos de por qué. Y el ejemplo de la película, pero las películas siempre son una exageración, pero hay una verdad en esa película. Muy a menudo el psicólogo, el terapeuta, lo que sea, que intenta ayudar a un psicópata, acaba sucumbiendo a sus encantos. Eso no es nada raro. Le pasa a la gente normal y le pasa a los terapeutas también, que son personas, ¿no? Y antes de empezar voy a hacer una introducción, porque claro, yo parto de la argumentación de que el psicópata no tiene nada que ver con la enfermedad mental. Es una persona totalmente normal, simplemente es distinta. Ese es mi primer razonamiento. Pues hoy en día, incluso a nivel clínico, no se utiliza mucho la etiqueta psicópata. Se utiliza una que es el acrónimo STAP, Trastorno Antisocial de la Personalidad, que ya lo expliqué en otro vídeo. Pues si tú miras en los dos, en las dos fuentes de referencia de los psiquiatras y los psicólogos, que son, por un lado, el DSM, que es el Manual Estadístico y Diagnóstico, que tiene un apartado para las enfermedades mentales. Allí verás que no existe la etiqueta psicópata, existen trastornos de la personalidad y dentro de esos trastornos hay un grupo que se llama Cluster B, donde hay cuatro, que son trastorno histriónico, trastorno narcisista, trastorno antisocial, trastorno límite. Pero el psicópata no está. Entonces mucha gente piensa que trastorno antisocial es la nueva nomenclatura, la nueva forma de llamar. Pero ya expliqué en otro directo que no es exactamente igual. Es parecido, pero no es igual.
Y después está la otra fuente, que es el CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades. Allí también, en la categoría de trastornos de la personalidad, está el equivalente que ellos llaman trastorno disocial de la personalidad. Es lo mismo que antisocial. Los rasgos es igual. ¿Por qué explico todo esto? Porque ya hay una controversia, para empezar, al equiparar esa etiqueta con el psicópata. El psicópata no es exactamente igual que un antisocial, que le llamo yo, porque la mayoría no son antisociales, por lo menos como yo lo entiendo. No son gente que va por ahí delinquiendo, en fin, al contrario, ellos tienen otros métodos más civilinos. Por eso pueden encandilar a un psicólogo o a una psicóloga. Y otro argumento para mí es, ¿desde cuándo existe una enfermedad cuyos criterios para ser diagnosticada son morales y conductuales? O sea, tú tienes un trastorno antisocial porque eres irresponsable, eres impulsivo, eres cruel, eres, mm, no te apegas a nadie, tienes muchas relaciones. Bueno, ¿eso qué tipo de enfermedad es? Eso es muy raro. Entonces todo el mundo tiene alguna enfermedad mental. Eso es lo primero que tendríamos que pensar. Y después está que, claro, para que ellos lo encuadren como un trastorno, normalmente te aducen varias razones, pero hay dos principales. Se puede resumir en dos. Una, que hay una supuesta base neurofisiológica que hace que el psicópata es una especie de discapacitado emocional. O sea, hay algo que funciona distinto, algunas zonas del cerebro, y la persona no tiene empatía, no es capaz ¿cómo se dice? Detectar las emociones ni sentirlas, en fin. Ese es el primer argumento. Después está que también hay un supuesto desarrollo psicológico anormal. O sea, por algunas razones en su vida, vete a saber por qué, la persona se convierte en una especie de inadaptado social, no se socializa o no internaliza las normas sociales. Entonces, si unes eso, que es discapacitado emocional, y un inadaptado social, resulta que entonces es un trastorno antisocial o un psicópata. No, no, eso no es así. Eso es mi experiencia. ¿Ya? Puede ser que en algunas personas, pero en otras no. Y bueno, yo creo que todavía es un tema que ni siquiera los estudiosos se aclaran. Cada- eh, es un tema que se estudia cada vez más, pero todavía no, en mi opinión, por suerte, no sabemos por qué es así. Porque el día que se sepa, querrá decir que ellos pueden saber cómo es cualquier persona, porque les podrán controlar. Ya. Para mí, el psicópata es un mal necesario, entre comillas, porque tiene mucho que ver con el libre albedrío del ser humano. Hay gente que elige hacer el bien, otros eligen hacer el mal. Psicópata es de los segundos, ¿no? Entonces, a partir de esta combinación te salen todas esas etiquetas, ¿no? Trastorno antisocial, sociópata, psicópata, perverso, lo que sea. Eh, narcisista maligno. Hay un montón de etiquetas, ¿eh? Para lo mismo, o para cosas parecidas. Entonces, lo que quiero explicar primero es que esto es una introducción un poco larga, esa etiqueta de trastorno antisocial de la personalidad se parece mucho a lo que nosotros llamamos psicópata, pero no es igual. Supongo que esto sí que lo aprenderán en la carrera de psicología, porque no quiero meterme ahora con las universidades, pero están enseñando un montón de polvo y paja y cosas que no tienen nada que ver. Pero bueno, primero, el antisocial es una persona moldeable, hasta cierto límite. O sea, ese sí que puede hacer un poco de terapia y mejorar. El psicópata es refractario. Él no le hace ningún efecto ningún tipo de terapia. Aquí ya vamos a entrar en el tema. El antisocial es una persona reactiva, a sangre caliente. Hay muchos delincuentes que son así. En cambio, el psicópata no es reactivo, es frío, tiene control. El antisocial tiene tendencia a ser una persona, mm,
eh, delincuente, pendenciera, criminal. En cambio, el psicópata, la mayoría son integrados, bien adaptados a la sociedad. Y por último, el antisocial es una persona que está brutalizada, por decir de alguna forma. Es un animal. En cambio, el psicópata está deshumanizado, que es otra cosa. O sea, es más otro tipo de ser. Casi no parece humano. Bueno, sigo con la introducción, ¿eh? Después, ¿cómo podemos hablar de trastorno o de enfermedad cuando las características de la psicopatía son rasgos que están en toda la población? O sea, todo el mundo puede ser mentiroso, frío, cruel, o lo ha sido en algún momento, o a pequeña escala. O sea, esos no son signos patológicos de un trastorno, sino que son características propias del abanico de los comportamientos y emociones humanas. Y también se podría argumentar, bueno, quizás un trastorno porque estos rasgos negativos en el psicópata son estables y son muy intensos, más que la población normal, ¿vale? Eso es un argumento, pero, pero no sé si es un argumento para decir que tiene un trastorno. ¿Hasta aquí se me sigue? ¿Se me entiende? Totalmente. Vale. Después está el tema de la terapia. ¿A quién se le puede aplicar un tratamiento o terapia? Yo diría que a una persona que sufre por algo. Yo Claro. sufro, me siento mal por algo. Eh, necesito ayuda, necesito cambiar. Eso no se aplica al psicópata. El psicópata no quiere cambiar y mucho menos sufre. A lo mejor hace sufrir. Es otra cosa. ¿Podría aplicarse al trastorno antisocial? Parcialmente sí, pero al psicópata no. Y esto me recuerda que durante muchos años me han dicho que por qué no hacía yo una especie de grupo de autoayuda de víctimas de psicópatas, ¿no? Como una especie de lugar donde la gente se reúne y podemos hablar de los... Y yo siempre he dicho que no. Y tengo mis razones. Una, eh, estos grupos a menudo se vuelven tóxicos. O sea, convierten a algo en su enemigo y se vuelven un grupo de odio. Eso para empezar. Claro. Ya sé lo que estoy diciendo, a mucha gente le va a ofender, pero bueno, que cada día te digo alguna cosa. O sea que, No, y tiene toda la razón de ser, porque al final, como todos tienen el mismo dolor que han sufrido respecto a un ser en sí, claro, ahí estigmatizan, odian y empiezan a producir emociones que van en contra de esos seres, ¿no? Porque al final, o sea, tiene exacto, sentido, vaya. exacto, y además, si todo el mundo tiene esa forma de pensar y un enemigo único, se retroalimentan entre ellos y no hay forma de superar el daño pasado así y de evolucionar. Claro. Se vuelve como una secta, en el fondo. Esa es mi opinión. Pues yo lo respeto si otra gente lo hace, pero yo no. Yo estoy más por diseminar información y aconsejar a la gente que me lo pida, nada más. Como detectarlos, defenderte y tal, y entenderlo. Pero no te puedes quedar estancado ahí. Si Y no, sanar tú y pasar página, entender cómo es ese tipo de seres y entender que, lógicamente, tú no eres responsable ni tienes la culpa de haberte cruzado con uno de ellos, sino que, claro, bueno, a partir de aquí la historia es evitarlos a toda costa y basarte en tu experiencia para no encontrarte más con uno de ellos o al menos poder detectarlo a tiempo. exactamente, sí, sí. Y, y también me he dado cuenta de que ahora la palabra psicópata se ha puesto de moda. Ya no solo Sí. no solo en los medios, la gente lo utiliza. Este es un psicópata, esto es un psicópata. La mayoría no saben lo que es un psicópata, pero Sobre todo bueno. en el Pedrito, el Pedrito que todos tenemos. Ah, pero Este ya es, vamos, catalogado psicópata en potencia ya por mucho. Ya se habla en todos los memes, en muchísimos, muchísimas personas que hablan de ello, ya lo catalogan como un psicópata en potencia, vaya, aparte de que ya se ha dicho que lo es y las conductas que ha tenido, vaya, son psicopáticas totalmente. Por bueno, mucho que las quiera disfrazar de buenas palabritas. ¿Eh? bueno, señor Pedrito, ya lo hemos dicho por activa y por pasiva que es un caso tan claro que no se puede negar.
Porque otra gente no la ves, pero él puedes verlo con el paso del tiempo, sus declaraciones, sus actos, etc. Y para mí, no quiero volver a ponerme medallas a mí mismo. Yo ya dije que hace 5 años que lo descubrí. Después han venido ya muchos, últimamente. Ya he visto artículos en internet de psicólogos y tal. Pero yo lo descubrí y no me falló la intuición. Por eso siempre hay que hacer caso a la primera intuición. Eh, Después está, claro, como todo el mundo utiliza la palabra, al final la palabra se vuelve de uso común y ya no tiene ningún significado. O sea, toda persona que a ti hace algo que a ti no te gusta es un psicópata. Y cuidado porque el término psicópata es una forma de etiquetar socialmente a una persona de forma negativa. Porque más o menos quiere decir que eres una persona desalmada y que no tiene remedio y que no eres de fiar. Y los psicópatas no son las únicas personas que pueden hacer daño a otra gente. Todos podemos. Quiero decir que el psicópata, he dicho antes, que es una persona normal, pero diferente. Entonces, una característica suya propia es que es incorregible. O sea, hay personas normales que pueden rectificar, pueden arrepentirse, pueden hacer terapia para cambiar. Los psicópatas no. Pero claro, eso no lo sabemos. O sea, no se puede estar llamando psicópata a todo el mundo porque sí. Tú tienes que tener una razón. Tienes que entender que es un psicópata primero. Y bueno, además esto es peligroso porque al final, ¿quién decide que es psicópata? ¿No? ¿Quién lo dice? Porque prácticamente es como poner una etiqueta a alguien de que tú eres una persona incorregible, de la que nunca te vas a poder fiar. Eso no es tan fácil. Imagínate que es alguien de tu familia. No es tan fácil poner esa etiqueta. O sea, hay los dos extremos en la gente. O se niegan a creer, incluso delante de las evidencias, por ejemplo, el señor Pedrito, ¿no? Todavía hay gente que dice, no, hombre, pero ¿cómo va a ser psicópata si es tan guapo, es socialista y tal? Ya hablaremos, si quieres, otro día de cómo están creando, sería un buen tema para un vídeo, cómo se está creando una especie de ser subhumano que no puede pensar. Se está creando Interesante, muy interesante. sí, un ser, y lo puedes ver en la música que escucha, la- la- las películas que ve, etcétera, en el lenguaje que usa también. O sea, digamos que está en marcha la programación, pero hay gente, en el futuro va a haber unos esclavos que ya son incapaces de pensar por sí mismos. Lo mínimo Ya para hay gente trabajar. que es incapaz de pensar por sí misma, imagínate, ¿no? Con todo lo Sí, que se está llegando a crear. pues va a ir a peor. Bueno, y después está el tema de que muchos psicópatas a lo largo de la historia han sido considerados héroes, no solo villanos. Y nadie usaría ese término de psicópata. Lo estoy usando yo. ¿No? Casi sería, vamos, un tabú que yo llame, si digo algún nombre, que la gente considera un héroe. Pero no, eran psicópatas y en el momento de la historia en el que aparecieron, hicieron algo que fue útil, porque hacía falta alguien así, alguien que no tiene miedo, alguien que es capaz de liderar, porque es un líder natural, por ejemplo. O sea que las cosas pueden cambiar, depende de la perspectiva como lo veas. ¿No? Y después está que mucha gente se plantea si el fenómeno del mal. ¿Qué es el mal? ¿Una característica normal en las relaciones humanas o es una patología, es una enfermedad? Yo digo que es una cosa normal. Ese es mi argumento. Entonces, todo este tema del psicópata, que es quizá el tipo de persona más estudiado en los últimos 200 años en la psiquiatría y en la psicología. Y ha habido muchos avances, eso no lo puedo negar. Es estudiado por psicólogos, psiquiatras, neurólogos, sociólogos, filósofos, antropólogos, y todos ellos tienen cosas interesantes que decir para poder hacer una especie de imagen global de cómo es. Pero ninguno tiene la verdad sobre él.
O sea, tienen trozos de la verdad, partes. Y después hay una cosa que yo entiendo en la mayoría de gente. Cuando hablamos de un tipo de persona así, siempre se busca alguna razón. Pero no se puede entender que haya alguien así. Hay gente que te lo dice. No puede ser que haya psicópatas, es una anomalía humana. Pues es una anomalía muy numerosa y estable a lo largo del tiempo. Entonces se le busca una enfermedad, un trastorno, un defecto, algún fallo, algún motivo, algo que le empuja hacia el mal, como si él no fuera responsable. Y yo estoy totalmente en contra de eso. Ahora voy a explicar por qué. Y bueno, esta es la introducción. Si quieres añadir algo, y después entro en por qué la terapia es absurda con el psicópata. No, o sea, está clarísimo el concepto y cómo lo has expuesto. Con lo cual, si alguien quiere preguntar de los que estáis aquí algo a Daniel durante el directo, pues podéis preguntar y contestar a Daniel a las preguntas, básicamente. Entonces, hasta aquí yo creo que Daniel ha quedado clarísimo y yo creo que se entiende, ¿no? O sea, un ser sin empatía y sin sentimientos, pues lógicamente ya lo dije el otro día, no se puede negociar con el mal porque no hay negociación posible, porque igual sacas una ventaja en un primer momento, pero es que al final vas a seguir siendo una presa y él va a seguir siendo el cazador y tarde o temprano va a seguir disfrutando del daño que haga, con lo cual si no sufres hoy, sufrirás mañana. Esto es así de claro, porque no hay emociones, no hay sentimientos, o sea, es que si no hay emociones, no hay sentimientos, no hay culpabilidad, no hay sentirse mal, no hay un corregirse, no hay un cambio real. Exactamente, sí. Claro, ya llevamos unos cuantos meses haciendo directos sobre el tema, ¿no? Yo intento explicar cosas que normalmente en los libros o en los vídeos, en otros vídeos no aparecen, o incluso la gente que estudia una carrera como psicología, donde por lo menos se tiene que entender cómo son estos trastornos de la personalidad, como dicen. Y además también aquí también venimos de hablando de nuestra experiencia personal, que al fin y al Sí, cabo, tanto Daniel como yo, él en su caso ha tenido trato con psicópatas y yo pues he vivido con una madre narcisista, con lo cual también podemos exponer y hemos venido exponiendo desde nuestra experiencia esa parte también para que podamos ayudar a otras personas que también han pasado por lo mismo. es que la experiencia personal siempre es mejor que la teoría. Y en mi Claro, caso no es la mía propia, es la de la gente que me consulta a mí, que son cientos. Pues yo tengo todos los casos. Cuando alguien me hace una consulta, yo hago digamos que hago un historial detallado de lo que me explican. Que normalmente después se parece mucho todo, pero bueno, cambian pequeños detalles. O sea, lo que quería explicar es que el psicópata en concepto es muy fácil de entender, es un depredador, punto. Pero en la práctica no es tan fácil. O sea, es verdad que no tiene sentimientos, pero eso no quiere decir que sea como un robot. O sea, él es capaz de sentir algunas emociones, aunque sean primitivas, aunque sean infantiles, ¿eh? De lo contrario, no podría sobrevivir en la sociedad. Y por eso mismo es engañoso, porque nadie atribuye todo eso que es negativo a esa persona, porque a veces llora, a veces ríe, parece una persona normal. mm, Y me explico. Y no sé qué iba a decir ahora, pero bueno, voy a empezar por las razones por las cuales la terapia es una tontería, es absurdo. Es una pérdida de tiempo, de energía, de dinero y a menudo, en algunos casos, empeora al psicópata y en otros casos pone en peligro al propio terapeuta. Eso es muy común. O sea, quien piense, como hay algunas personas, pocas, pero las hay, que es inmune a ser manipulado por el psicópata, es que es idiota. Ya lo digo así directamente. Cualquier persona que haya tratado con muchos psicópatas, mayores expertos del mundo, te van a decir lo mismo. Los que son honestos te van a decir, no, no, a mí me engañan, todavía me engañan. Es una desventaja que tenemos. Pero bueno,
también tenemos algunas ventajas. Ya lo explicaré en otro vídeo. Pues la primera razón para mí es que si yo argumento que la psicopatía no es una enfermedad, no es un trastorno, sino que estamos tratando hablando de una persona distinta con distintas necesidades y motivaciones, mi pregunta es, ¿qué hay que tratar? O sea, tú haces un tratamiento ¿para qué? Para que haya un tratamiento tiene que haber un problema de salud, digo yo. Claro. Eh, Para mí, esto que parece tan simple de lógica, de sentido común, mucha gente no se lo plantea. ¿Qué tipo de tratamiento le ofreces a alguien que no tiene ningún problema? Y esto es igual cuando quiere alguien cambiar a otra persona, ¿no? O sea, si no hay parte de voluntad de la otra persona por mejorar algo en sí o por cambiar algo, es absurdo también, aunque no sea un psicópata, es un desgaste para la persona que quiere cambiar a la otra, porque al final no viene de ella misma, o sea, viene porque tú sientes la necesidad de cambiar al otro, pero no porque el otro quiera cambiar por voluntad propia. Entonces también es absurdo hacer eso. Totalmente. Y hay mucha gente hoy en día usa esta frase. Tienes que trabajarte a ti mismo. Si lo tienen que trabajar, pero no saben ni lo que quiere decir. El psicópata que se va a trabajar. Ellos piensan que el psicópata tiene alguna voluntad de cambiar algo o bueno, no quiero adelantar los otros argumentos, ¿no? Voy a ir por el segundo. O sea, primer argumento en contra de una terapia es, si no hay enfermedad, ¿qué vas a tratar? Para mí es absurdo, ¿no? Es como si te tomas una aspirina y no te pasa nada, no te duele nada, no te hace ningún efecto, ¿no? Segundo argumento es, para mí, una persona, para ser tratada, debe demandar ser tratada, una terapia. Una persona quiere recibir un tratamiento. Y el psicópata no suele demandar ningún tratamiento. Por lo menos para tratar su propia personalidad, que no sé cómo se puede tratar tu personalidad. A veces sí que va al psicólogo o al médico. Claro, si está enfermo va al médico. Eh, si se encuentra un poco desanimado, a veces va al psicólogo. Pero se encuentra desanimado porque sus planes le han salido mal y quiere que el médico le ayude a levantar un poco el ánimo. No quiere cambiar nada. No sé si me explico. O sea, él va por su propia conveniencia. Y no puedes intentar modificar la conducta de alguien que no desea cambiar, porque eso además sería inmoral y sería manipulación por parte del terapeuta. No me quiero poner del bando del psicópata, pero a veces tengo que hacerlo porque preservar la libertad del psicópata, por mucho que me caiga mal y yo le llamo gentuza y residuo orgánico y escoria, es preservar la libertad de todo el mundo también. Porque si llegara un momento en que, vete a saber por qué, se decide que una persona diagnosticada como psicópata tiene que ser, um, yo qué sé, se le tiene que restringir su libertad, por ejemplo, nunca sabríamos lo que la gente del poder podría hacer con cualquiera de nosotros. Por ejemplo, llamarte psicópata aunque no lo seas y castigarte por ello. Porque hay muchos psicópatas que están en el poder, ya lo hemos dicho. Y muchos son psicólogos y psiquiatras también. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea que, segundo argumento, para aplicar terapia a alguien, esa persona tiene que demandar ella misma la terapia. Tercer argumento, el psicópata es una persona lógica, racional, con sus capacidades cognitivas intactas. Entonces yo me pregunto, ¿qué tipo de tratamiento necesita esta persona? O sea, ¿desde cuándo hay una enfermedad en la que la persona se supone que tiene un trastorno mental y razona y se comporta de forma lógica? A lo mejor no es lógica para el resto de gente, pero para él sí.
O sea, él cuando manipula o engaña a alguien, lo hace porque tiene una motivación y tiene un plan. No, no porque tiene impulsos irrefrenables o se le ha aparecido la Virgen María en una alucinación. No, no. O sea, el psicópata tiene un plan, quiere algo y sabe cómo conseguirlo. Y que yo sepa, eso se llama libre albedrío, es una elección personal. Eso no es una patología. Además de, ¿desde cuándo existe un enfermo mental que es capaz de moderar su conducta cuando le conviene y cuando no? Yo diría que es justo al contrario. Es un ejemplo de bastante salud mental, el suyo. Hay gente que no son psicópatas y tienen menos salud mental, en mi opinión. Quizá no tienen la maldad del psicópata, pero bueno. Claro, ¿Hasta aquí? ¿Se entiende? perfectamente. Yo creo que ya he dado 3 argumentos de peso. Tengo muchos más, ¿eh? Vamos a por ellos. Cuarto argumento, que ya lo he tocado un poco antes. Cuando el psicópata va a terapia, porque algunas veces va, pocas, pero va, es por otra cosa. No es porque sea psicópata. O sea, va, ya lo he dicho antes, porque a lo mejor se siente mal temporalmente y necesita que alguien le ayude. A veces va porque le conviene. Eso se ve más, por ejemplo, en el psicópata criminal. Por ejemplo, en prisión, pues seguramente se apuntarán los programas que hay, programas de terapia. ¿Por qué? Porque eso le da ventajas penitenciarias. Y es bueno para los informes de su evolución como preso. Se le puede dar ventajas. Le puede hacer que tenga permisos o que cambie de grado, de situación o que quede libre antes o lo que sea. O simplemente es que se aburre y no tiene nada que hacer. Eso es otra cuestión. Otras veces va, o sea, que va otras veces va por obligación. O sea, porque piensa, a lo mejor se encuentra en medio de un litigio legal, piensa que si se somete a un tipo de terapia va a convencer a la otra parte de que está intentando cambiar. Y eso tiene que ver con la otra razón. A menudo va para manipular a terceros o al propio terapeuta. Porque no es raro que no solo engaña al terapeuta, que no sabe que es psicópata. Esto sí que es fuerte. O sea, hay muchos que no se enteran cuando es tarde. Y algunos incluso caen presa de sus trucos. Y eso incluye tener sexo con el paciente incluso. O sea, se dejan seducir por ellos. No es Bueno, nada aquí raro. fui por el Joker. Exacto. Lo cual es bastante Qué fuerte. fuerte, ¿eh? O sea, al final, o sea, un terapeuta que caiga en ello, o sea, al final es algo que no está dentro de su profesión, vaya, tendría que ser, Bueno, es estar que afuera. a menudo, bueno, a menudo, he visto casos, no a menudo, he visto casos donde el psicópata, que ha sido un desgraciado, que le ha hecho la vida imposible a alguien, va a terapia y acaba apareciendo la víctima a él. Y su víctima no. Y a veces el terapeuta le apoya. Eso es lo fuerte. Lo he visto yo con mis propios ojos. O sea, se cree la patraña del psicópata. Y también lo hace a veces para aparentar. Yo quiero aparentar de que quiero cambiar, de que estoy arrepentido de cómo soy, que he visto la luz, que me he dado cuenta de que mis actos no son normales, tal. Mentira. El psicópata miente siempre y también miente en terapia. O sea, no podría ser que miente solo en las otras facetas de la vida. En todas partes miente. ¿En qué casos un psicópata puede decir la verdad? Como en el caso de la mujer aquella que realmente decidió decirte, bueno, pues que al final fue sincera, aunque realmente pues no se conoce su identidad, pero fue sincera, ¿no? ¿En qué caso un psicópata es capaz de decir la verdad? Cuando le conviene. Cuando no tiene nada que perder, en el anonimato y también en privado te lo puedo decir a mí. Porque
Los psicópatas son como los abogados. Lo que te dicen en privado lo van a negar después. O sea, no pasa nada. O sea, ellos ven que no tienen nada que perder en esa situación. Y algunas veces también, como son un poco egocéntricos, pues a veces quieren, ellos consideran que son especiales y te lo dicen. Yo soy psicópata, te voy a explicar cómo somos realmente. A mí me ha pasado, ¿no? Pero es para presumir. Ellos también tienen sus puntos débiles, ¿no? Uno es ese. O sea, a veces son un poco infantiles, ¿no? Quieren darse aires de importancia o lo que sea, o impresionar a alguien, y a veces ahí es cuando los puedes coger. Y soberbios y egocéntricos. Sí, 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 exacto. Hay un dicho, ¿no? Por la boca muere el... no recuerdo cómo es. El pez. El pez, La sí. boca muere el pez. En este caso el pescado, la pescadilla. Bueno, y también otra razón más es que a veces van a terapia porque realmente tienen una enfermedad colateral. A lo mejor están tomando drogas, tienen algún problema extra, pero no por su psicopatía, su forma de ser. O sea que ya llevo 4 argumentos y creo que son bastante fuertes, contundentes, lógicos. Voy a recapitular. Uno, no hay enfermedad, ¿qué vas a tratar? Dos, eh, para que una persona sea tratada, tiene que querer ser tratada. Tres, ¿cómo puede ser que una persona tenga una enfermedad mental y tenga una percepción y capacidad cognitiva totalmente sana, normal? ¿Qué tipo de enfermedad es esa? Y cuatro, yo siempre he visto que el psicópata cuando va a terapia, si es que va, no es para tratar ni cambiar nada, es por otros motivos distintos. Y después la quinta razón, una terapia psicológica requiere lo que técnicamente se llama rapport, que haya una colaboración terapéutica, una relación de confianza entre el terapeuta y paciente. Eso con el psicópata no existe. El psicópata puede simular que hay ese vínculo terapéutico, pero él no lo siente. O sea, es una manipulación, es un engaño. Entonces, no puede existir ninguna confianza sincera entre terapeuta y psicópata. Sexta, el libre albedrío no es ningún trastorno. Si no, volveríamos al tema de que si el psicópata es un trastornado, es incapaz de moderar su conducta, es incapaz de frenar sus actos. O sea, tiene impulsos que él no puede controlar. Eso no es el caso del psicópata. El psicópata tiene impulsos y, y los cumple porque le da la gana. Pero si en algún momento no le interesa, no, se modera. ¿Cómo puede ser? Si fuera un trastornado, no podría. Ese es mi argumento. O sea, es una persona que es capaz de elegir, mmm, pero que decide según lo que desea o le conviene. Eso para mí es totalmente racional. No es ningún tipo de enfermedad. O sea, no tiene ninguna compulsión, ninguna, ¿cómo se dice? Ninguna conducta que es irrefrenable, que él no puede controlar. Aquí David, por ejemplo, expone un saludo, David, porque el terapeuta es más aberrado que la persona que va a terapia, ¿no? Entonces, un terapeuta, después de haber tratado con muchas personas a este nivel, puede tener que ser tratado él a causa de esto. Puede. Corre Lo que el pasa, riesgo un terapeuta de, lógicamente, que le repercuta el hacer terapia a otros y vea el entrar en psiques de otras personas lo que tienen dentro y al final llevárselo a sí mismo. no estoy seguro de lo último, pero de lo que sí estoy seguro es que sí que le puede afectar. Primero, el terapeuta normal no trata tanto psicópatas, pero hay algunos que sí por su profesión. Por ejemplo, si tú eres un psicólogo forense, ¿no? Y tienes que tratar con
antisociales y psicópatas a menudo, no es fácil, en mi opinión. O sea, requiere que tengas medidas para poder desconectar en tu vida de eso, de higiene mental, mucha paciencia, o sea, tienes que saber manejarlo, porque mirar al mal no es agradable. Y además con esta gente que son tan liantes, es una palabra que me gusta, son liantes. Entonces, en ese caso sí, yo creo que algunas personas que los tratan sí que les pasa factura. Es totalmente normal. Eh, no, digamos que no son pacientes fáciles, ni clientes fáciles. Pueden ser muy estresantes, si quieren. Entonces, no sé ahora si he respondido a la pregunta, pero no que te vayas a transformar en psicópata por tratar con ellos, no. Pero sí que te afecta, claro que sí. Y mucho. La tienes que saber tratar. Por eso yo aconsejo siempre que si yo mismo, que no trato con ellos, aunque he conocido a varios, ¿no? Trato más con las víctimas, ¿no? A veces el mero hecho de dedicar muchas horas al día a pensar, a analizar cosas, me afecta también. Noto que necesito desconectar. Estoy un poco nervioso por el tema. Claro. Entonces, una forma que yo tengo es, gracias a que yo, por mi otra profesión, puedo relajarme y practico meditación, practico artes marciales, tal. Y puedo desconectar totalmente y limpiar toda esa basura de la mente. Y si no, también hay otras herramientas que pueden funcionar. El sentido del humor. Tienes que reír. O sea, la vida no es solo esta gente oscura. Hay otras cosas, ¿no? Exacto. No tomártelos muy en serio porque ellos no te toman a ti en serio. Después, la séptima razón, que es que el psicópata es una persona que pasa desapercibida y por lo tanto consigue engañar a la mayoría de expertos, terapeutas incluidos. Entonces, el tema de aplicarles terapia, bueno, ¿aplicar terapia a quién? Porque si no sabes ni siquiera si es psicópata, tu paciente. ¿Qué pasaría en el caso, Daniel, de que imagínate que un psicópata decide estudiar psicología? Bueno, eso Y no es nada raro. No es nada raro. no es nada raro, ¿no? Entonces se encuentra con un paciente psicópata. ¿Qué pasaría ahí entre un terapeuta psicópata y un paciente psicópata? Eso sí que es una buena pregunta y difícil de responder. Eh, Enseguida lo reconocería. Ese sí que sería el buen terapeuta, en el sentido de reconocer cómo es. O sea, no tardaría mucho tiempo en reconocerlo, esa es mi opinión. Y entraría en una especie de juego de poder, un juego de mentes, digamos, juego mental. Esa es mi hipótesis. También depende aunque sean los dos psicópatas, siempre hay grados y también hay otras características. Hay personas más inteligentes que otras. O sea, pero en general, yo creo que sería a dos bandas. O sea, yo creo que el paciente psicópata reconocería al terapeuta psicópata y al revés también. Y no tardaría mucho tiempo. Y es probable que se iniciara ese juego o simplemente que dejaran de hacer la terapia. Porque claro, si tú vas a ir a alguien que no puedes engañar, ¿de qué te sirve? Claro. Pero sería algo muy interesante. Yo supongo que ha pasado alguna vez. Lo que sí que sé es que los psicópatas de andar por casa se reconocen enseguida entre ellos. Y no creo que sea nada de magia ni nada. Es simplemente que los depredadores se vuelven entre ellos. Se conocen los trucos, conocen la forma de mirar, de caminar, de hablar. Bueno, estoy más que seguro y lo he visto alguna vez. O sea, hay un psicópata en una fiesta, viene otro, no tarda mucho tiempo en darse cuenta. Los dos. Porque además son personas que, como los depredadores, hacen un análisis general de todo lo que hay alrededor en ese momento. Y enseguida, o
sé si has visto un gato alguna vez que está descansando, tan tranquilo, y se oye un pequeño ruido, así, igual, psicópatas igual, y te reconocen a la legua. Bueno, ¿qué estaba explicando? El psicópata pasa desapercibido, o sea, engaña al experto, y, y de ahí es que muchos psicólogos se ponen en contacto conmigo, o algunos hacen comentarios, me encanta tu canal, tus contenidos son de calidad. Bueno, porque sé de lo que hablo. Si hiciera un canal de cocina, sería muy, muy mala calidad. No tengo ni idea. Pero Sí, yo hay unos también, cuantos sería temas que mala. conozco. Soy un tío, soy un friki, yo tengo estos intereses raros. Pero bueno, pero yo soy una persona con rasgos obsesivos. Cuando me meto en un tema, me meto. Entonces, no hablo por hablar. No hablo porque he leído un par de libros y me abro un canal de YouTube. Que no digo que sea el caso de otros, pero bueno, para repetir lo que está en un libro no hace falta abrir un canal de YouTube. O sea, tú tienes que aportar algo que a la gente le sirva. ¿Y qué más? Pues eso ya lo he dicho, que a menudo el psicópata culpa a sus propias víctimas y los terapeutas le creen. Eso es lo fuerte. Porque es una persona que es muy mentirosa, manipuladora, zaramera, pelota. Son capaces de forma sutil intentar seducir al terapeuta. Halagos, regalos. Muy poca gente se resiste a eso, ya lo expliqué otro día. Ya sé que hay personas con más experiencia que van a sospechar, pero hay otros que no. Pues te hacen sentir muy bien al principio. Te hacen sentir como si estuvieras en una nube, como si tú fueras la persona más especial, más atractiva, más inteligente. O sea, ellos lo saben, porque lo han hecho 1000 veces. O sea, para ellos es rutina. En cambio, el receptor de toda esa táctica no lo experimenta muy a menudo. Por eso que ellos son buenos seductores y seductoras, incluso aunque tú desde fuera digas, bueno, pues este hombre o esta mujer no valen para nada. Nada. Son vulgares, idiotas, no muy atractivos físicamente, lo que sea. Pero consiguen hechizar a que tienen delante, a su objetivo. El terapeuta también. Y esto es el octavo punto, por el cual la terapia es absurda. El terapeuta puede verse envuelto por su hechizo muy fácilmente. Muy, muy fácilmente. Cualquier persona. Eh, Son seductores. Les gustan los juegos mentales, sobre todo cuanto más inteligentes son. Saben manipular, tienen muchos recursos, un gran arsenal que va desde hacer regalos o cumplidos, a lo contrario, hacer chantajes. O sea, ellos saben los botones que hay que tocar, ¿no? Y en el caso de las terapias en grupo, el psicópata es un dolor de cabeza total. Perturban a todo el grupo, lo lían todo, crean problemas y acaban desquiciando al terapeuta también. Eso es así. Y peor sería si el terapeuta estuviera dirigiendo el grupo y fuera un psicópata. Ah, bueno, que alguno habrá. Alguno habrá. Se está aprendiendo de toda su tribu psicopática y de cómo ha hecho para entrar y jugar con las demás personas. O sea, eso es ya, o sea, lo Bueno, máximo del cúmulo. eso me recuerda a un caso no recuerdo el nombre, era un psicólogo argentino que hace, bueno, a lo mejor 12, 15 años, no sé. Incluso lo invitó el gobierno de España a dar una charla aquí. Y después se descubrió que dirigía una red de pederastia. Él naturalmente argumentó que no, que los chicos venían ellos Daniel, vas solos. a tener que poner otro vídeo, otro pi en el vídeo, ¿eh? No he querido usar la otra palabra, pensé que esta se podía usar. No, no, tampoco se puede, tampoco. Bueno, es que es un caos esto. Bueno, después también
hay, como dije el otro día cuando hablamos de la élite, o patocracia, como sugirió esta persona muy bien, ya hay muchos psicólogos trabajando para mejorar las técnicas de ingeniería social y manipulación en masa. O sea, la profesión no hace a la persona. O sea, igual que hay mecánicos que son buena gente y otros no, igual hay psicólogos que son buena gente y otros no. Eso es así. Y noveno argumento. El psicópata, a veces, por lo que parece, empeora con los tratamientos. Y esto se ve más, se ha podido comprobar empíricamente en el psicópata criminal, que está en prisión. La gente que ha sido examinada y le han puesto ese diagnóstico, cuando intentan aplicar tratamientos, por ejemplo, para que tengan un poco más de empatía o mejoren sus habilidades sociales y tal, ellos empeoran. ¿Y cómo empeoran? Delinquen más cuando salen, antes, con más variedad y aprenden a manipular mejor. Lo cual quiere decir que han entrado en esas terapias solo porque les convenía, pero han aprendido algo, para mal, a diferencia de otros presos, ¿no? Hay mayor índice de manipulación, reincidencia, y el tratamiento es totalmente inefectivo para lo que debería ser. O sea, no puedes instaurar empatía en una persona que no la tiene. Es como decir, en principio es como decir que tú puedes inspirar al amor a una persona que no te ama. No, si no te ama, no te ama y se acabó el asunto. Exacto. Es lo mismo. En cuanto a habilidades sociales, sí, sí que aprenden algunas, pero para mal, para engañar mejor. Se vuelven más civilinos todavía. Décima razón por la que no es buena idea hacer terapia con ellos es psicópata es un depredador que no tiene introspección, no se puede analizar a sí mismo, ni quiere, ni le interesa. Que es una condición para poder cambiar algo en ti. Claro, Analizar cómo eres tú y lo que haces mal y por qué. Y cuáles son tus sesgos cognitivos, tus motivaciones, tal. No, no, a él no le interesa eso. Él ya se ve bien. O sea, el psicópata es una persona curiosa porque está aislada del mundo. O sea, no le interesa a nadie, pero al mismo tiempo vive fuera. O sea, él es un depredador, como he dicho antes. Él observa qué me puedes dar tú. ¿Tú qué me aportas a mí? ¿Yo qué puedo coger de ti? Pero no le interesa nada de su vida interior, que yo creo que no tiene mucho. Y esa es la razón de la que un psicópata, en general, aunque es una persona introvertida en el sentido que no se muestra, es que esto es un poco difícil de entender, lo que voy a decir. No conozco a nadie que lo explique como yo y no lo digo como un autohalago, porque no he visto que nadie haga este razonamiento. Ellos son introvertidos, no quieren saber nada del mundo, no quieren mostrarse al mundo, pero al mismo tiempo viven fuera. Son extrovertidos porque viven en la acción, en sociedad. Si ellos se quedan solos por la noche en casa, no pueden soportar quedarse consigo mismos. Ellos tienen que hacer planes. O sea, son seres de acción. o sea, no soportan la soledad, no pueden estar solos con ellos mismos, ¿te refieres? O sea, Sí, no ellos, tienen ese momento de que una persona busca la soledad para estar consigo misma y reflexionar o sea, ¿eso no lo tiene un psicópata? ¿No puede hacerlo? O sí, sea, no pueden estar solos. sí, o sea, a ellos no les gusta la gente en el fondo, pero se aburren cuando están solos. Es una cosa Claro, curiosa, contradictoria. No sé si me explico. O sea, totalmente. ellos, claro que pueden estar solos y tal, pero normalmente cuando están solos están planeando algo o están durmiendo. No están haciendo otra cosa. El resto del tiempo ellos necesitan acción. Esa acción requiere gente, personajes. No porque ellos aprecien a la gente, no.
porque la gente son los personajes de su película. Sin la gente, el mundo se vuelve demasiado aburrido para ellos. Claro. O sea, ellos a veces sí que muestran interés en aprender sobre los demás, porque como buen depredador ellos quieren saber cómo son para poder camuflarse, para poder engañar, eh, entender un poco cómo es la gente, para poder encajar en la sociedad, para crear un personaje. Pero no tienen ese interés en ellos mismos. O sea, por alguna razón que se me escapa, porque yo no soy así, no tienen ningún interés en... Ellos se aceptan como son y no le dan más vueltas. En cambio, sí que tienen interés en el resto de gente. Aceptan como son porque disfrutan con lo que hacen. Tiene Sí, sentido. disfrutan, ¿no? No puedo asegurar de que sean personas felices. O sea, no creo ni que sepan lo que es ser feliz. Ellos interpretarán felicidad como otra cosa. No es una felicidad, digamos, es la felicidad que tiene una persona cuando envejece y puede ver las cosas con serenidad y disfrutar de la vida. No. Para ellos la felicidad es que los planes salgan bien, que haya diversión. Eso es todo. No hay nada más. Y naturalmente el hecho de que observan a unos psicópatas inteligentes les gusta mucho la psicología, estudiar sobre psicología, porque es una forma de entender lo que ellos no comprenden bien, es un poco ajeno a su propia experiencia, ¿no? ¿Cómo es la gente normal? ¿Cómo es que tienen estos comportamientos tan variados, esta riqueza emocional, ¿no? Se entristecen cuando pierden a alguien, no sé. Ellos tienen que entender esto para poder, en cierto modo, al principio, cuando van creciendo, para encajar. Si no serían fácilmente detectables, serían un bicho raro. Claro. Y ya la última argumentación es, ya le he dicho, que muy a menudo, hoy en día se ha puesto de moda porque hay muchísima información sobre psicología, muchas terapias, miles de terapias. Cada día me aprendo que hay una nueva. Yo hago tal, constelaciones familiares, no sé qué, no sé cuánto. Me parece muy bien. Entonces, mucha gente, sobre todo los que tienen estas creencias de New Age, de nueva era y tal, todo lo atribuyen a que ellos dicen que no hay nadie malo ni nadie bueno y que todos nos tenemos que trabajar a nosotros mismos y tal. El psicópata se ríe de vosotros. Ahora os lo digo directamente a la cara. Se ríe de vosotros y os engaña como a chicos. El psicópata no tiene que trabajarse absolutamente nada, porque él no tiene ningún problema. El problema lo tiene el resto de gente, a los que les echa el ojo. ¿Tú tienes algo para mí? Además, mm, si pudiéramos verlos, si tú supieras, tal persona es un psicópata, y lo pudieras observar con una especie de cámara durante todo el día, sería muy divertido, porque verías realmente cómo es un depredador. Yo Claro. tengo, no puedo compartirlo en público porque es ilegal, pero yo tengo unas fotos de hace años de una psicópata a la que grabaron cuando ella no lo veía. O sea, en realidad me estaban grabando a mí un reportaje en vídeo y fotográfico, y ella estaba de espectadora, pero alguien de los fotógrafos, de la gente de los cámaras, en un momento de pausa hizo tomas falsas por aquí y por allá, y la pillaron a ella cuando pensaba que nadie la veía. Entonces puedes ver la cara, puedes ver esa expresión. Es una expresión como un animal, una expresión que mira eh, con desprecio, con hastío. O sea, no es la máscara normal que muestra cuando sabe que la observan, ¿no? Entonces, si pudiéramos hacerlo, sería mucho más fácil. Veríamos que aunque el psicópata lleva una máscara y la lleva bien, en los momentos que él piensa que nadie le observa, que se puede soltar, ahí se ve cómo es. O sea, puede, por ejemplo,
yo qué sé, mirar a un niño pequeño con odio. Eso no es normal en una persona. En cambio, cuando ve que alguien lo observa, lo mira, le hace una carantoña y una sonrisa. ¿Me explico? Entonces, todo esto de trabájate a ti mismo, que se ha puesto de moda, no tiene ningún sentido, porque el psicópata no siente ningún malestar interno. ¿Para qué quiere terapia? ¿Qué tiene que trabajarse? Me pregunto yo. ¿Es más fácil detectar a un niño, un psicópata cuando es niño que cuando es adulto? Porque lógicamente está descubriendo el mundo y está viendo el por qué él es diferente y actúa respecto a las emociones que está sintiendo en ese momento. Una pregunta difícil. Habría diferentes opiniones. Yo la mía es que no. Porque, en teoría, algunos niños podrían detectarlo. Porque los niños, cuando pequeños, a veces detectan aunque ellos no se dan cuenta, detectan el peligro, la frialdad, la crueldad. Sí, no, me refiero al niño psicópata, al sí. O sea, el Ah, niño psicópata es más fácil de descubrir a un niño psicópata que cuando ya es claro. adulto. Claro, lo que pasa es que sí, al niño sí. Si ya comienza desde niño, porque otros comienzan más tarde, sí. Lo que pasa es que en este caso los padres, la mayoría son reacios a admitir eso. Claro, ¿cómo vas a admitir algo así? Que tu hijo es así. O sea, es que es algo, vamos, dolorosísimo para un padre. Que tu hijo, te has tenido un hijo que lo amas con locura y el niño no tiene los mismos sentimientos por ti. Sí, pero precisamente, ya lo expliqué en alguna ocasión, tengo algún vídeo del tema. Precisamente es en ese momento si tú sospechas cuando hay que intervenir, porque ahí el psicópata sigue siendo un ser humano, aunque sea distinto. Se puede moderar un poco, se puede cambiar un poco el rumbo. A lo mejor no un milagro, pero suficiente. Pero si lo ignoras, la personalidad se va retroalimentando, cristalizando, y llega un momento que ya no hay cambio posible. O sea, en teoría, cualquier persona puede cambiar totalmente. En la práctica yo no he visto ningún caso, ya lo he dicho mil veces. Yo no he visto que un psicópata de repente se vuelva bueno. Y aunque fuera el caso, a lo mejor está en su lecho de muerte y dice, me arrepiento mucho, seguramente es porque tiene miedo de morir. Y piensa, igual me castigan en la otra vida, ¿no? Pero no es porque realmente se arrepienta. ¿Me explico? Por eso muchos también son tan religiosos, ¿no? Porque tienen la creencia de que si van a confesarse, ya están perdonados sus pecados y eso no les va a repercutir en el más allá, ¿no? O sea, es el miedo a la muerte por todo lo que han hecho. Puede ser, aunque yo creo que el psicópata le da bastante igual. Si es religioso es simplemente por una fachada, porque normalmente la mayoría de gente piensa que una persona es religiosa no es mala persona. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú cuántos psicópatas crees que creen en los gobiernos, en las instituciones? Y han decidido ponerse el pinchacito. ¿Cuántos crees que se han pinchado? Vaya. Y que han confiado en las bondades del gobierno. Pues yo diría que en ese aspecto no hay mucha diferencia con la otra población. O sea, habrá algunos que no se han pinchado porque saben, ellos sospechan lo que pasa, pero hay otros que son bastante, en ese sentido, son bastante idiotas. Ellos creen en la ciencia y se fían de eso. O sea, psicópata no, es una Pues persona como pueden astuta. reconocer la maldad, ¿no? Al fin y al cabo, como estamos gobernados por psicópatas y ellos se reconocen entre ellos, pues a un gobierno psicopático no puedo esperar nada bueno de ellos, con lo cual cualquier cosa que saquen lo voy a poner en entredicho. Hombre, habrá algunos que sí. Incluso habrá algunos de estos disidentes con los que en teoría podríamos estar de acuerdo, ¿no? Que están en contra de todo esto, que son psicópatas también. También. Pero en general, curiosamente, el psicópata es una persona astuta, pero no inteligente a veces. O sea, son capaces de, sí, sí, son capaces de seguir esas normas, pues, simplemente piensan que
hay algunos que creen realmente que el progreso es esto. O sea, ellos no le ven ningún problema a eso. No, no, no pensemos que el psicópata, yo lo pinto como un gran manipulador, mentiroso, pero es por pura práctica, porque es astuto, vivo. Pero no pensemos que es una persona inteligente, eso solo hay unos pocos. Porque a menudo cometen errores garrafales. Ah, engañan a mucha gente durante mucho tiempo y un día se les va la mano y se meten con quien no deben o se meten en un lío que van a salir mal. Y que cualquier persona sensata se daría cuenta de que iba a salir mal. Pero ellos siguen. Entonces mucha gente me diría, entonces sí que tiene un trastorno. No, no tiene un trastorno. Simplemente que cuando una persona se ha acostumbrado a engañar a todo el mundo y le va saliendo bien, en algún momento se confía demasiado. Entonces comete un error. Es normal. Claro. Bueno, esos son todos mis argumentos y podría haber alguno más si pensara, pero bueno. La terapia es totalmente ineficaz, inefectiva en una persona que no necesita ninguna. Y absurda totalmente. Una Totalmente idea absurdo. absurda. Otra cosa es que alguien piense, bueno, algo tenemos que hacer con ellos, ¿no? Habrá que hacer algo con ellos, vale. Hay que intentarlo, pero bueno, es como diría yo, es como si una persona está podrida por dentro, se está muriendo ya, le queda una semana de vida y dice, vamos a intentar lo que sea. Pero el psicópata es igual. El psicópata, aun cuando lo detectas, si se puede tratar, es un intento a la desesperada, pero No, ponerle límites. Aquí lo que se puede hacer es ponerle límites y hasta aquí has llegado y se acabó. Y si te atreves a pasar esos límites, pues vas a tener tus consecuencias y vas a pagar claro, por ello. Así de claro y así de básico y sin ningún tipo de piedad, porque ellos no la tienen. O sea, no, entonces tenemos que entender eso en ese momento determinado que ya reconocemos y ya vemos que es un psicópata integrado, vaya, de nivel 10. Entonces, claro, base a eso, o sea, por muy ser humano que seas, ya la empatía ahí se tiene que terminar porque ya sabes que él no va a tener ningún tipo de piedad ante ti, ni ante nada que se le ponga en su camino. claro que sí. Y además, ya para ir acabando, los que necesitan terapia son las víctimas de los psicópatas, eso sí, los que han Claro, tratado. El psicópata no, el psicópata no. Y hablando de la terapia para las víctimas, hay varias, ¿no? La más común es ir a un psicólogo y también hay una que se supone que va muy bien para tratar el estrés postraumático, que es el EMDR. A mí me parece genial, seguro que va muy bien, pero quiero dejar claro una cosa. Yo no soy psicólogo, soy terapeuta, no quiero meter la pata, pero sí que tengo sentido común. Eh, no siempre la terapia funciona. No hay ninguna terapia en el mundo que funcione al 100% siempre. Eso es normal. Y, y tampoco es cierto que si tú no haces tal terapia nunca te vas a recuperar de haber tratado con un psicópata. Eso es mentira, porque el psicópata afecta a un montón de gente durante su vida y muchos de ellos siguen con su vida, pasan mal un tiempo y siguen sin ninguna terapia. O sea, el ser humano tiene la capacidad de recuperarse. Y con el psicópata, lo primero, lo que funciona es detectar lo que ha pasado, entender lo que ha pasado y poner tierra de por medio. Y después ya seguirá el proceso de ir poco a poco entendiendo y recuperándote poco a poco. Pero si no entiendes lo que te ha pasado, para mí eso es la clave. O sea, porque claro, a la gente le cuesta entender. Yo lo repito cada día, es un depredador. Como dije el otro día, es como la película de Schwarzenegger, ¿no? El depredador. Eh, claro, no es un tipo con dos cuernos y un rabo. A veces, tiene unos labios muy bonitos y una minifalda y unas piernas muy bonitas a veces. Claro, no es lo mismo. y están Pero, disfrazados de ángeles, o sea que al final claro, bueno, de buenas personas y se dedican a ayudar a los demás. claro, exacto, sí, sí. Bueno, ya lo hemos dicho, algunos son terapeutas, pocos, pero hay algunos. Sí, qué mejor Algunos, camuflaje que ese. algunos son profesores en la universidad. O sea, puede ser cualquier cosa.
claro. No, y al final la persona que ha tratado con un psicópata tiene que fortalecerse mentalmente y emocionalmente y adquirir inteligencia emocional. Y al final todos podemos aumentar nuestro coeficiente intelectual, o sea que al final es una cuestión también de trabajarnos a nosotros mismos. O sea, el psicópata en sí no llega a esa introspección, pero nosotros sí que podemos llegar a esa introspección, con lo cual ahí también es nuestra fortaleza. Exacto, sí, sí. De ahí hay mucha gente también que a veces me dice, oye, ¿cómo es que tú dices gentuza, llamas gentuza? Eso no puedes llamar a una persona así. ¿Cómo que no? O sea, estoy haciendo una descripción bastante realista, fidedigna del psicópata. El psicópata es gentuza. O sea, una persona que se aprovecha de los demás, ¿qué es? ¿Cómo le tenemos que llamar? ¿Un pobre discapacitado emocional? No, no, no es así. Entonces, yo ya sé que habrá gente que no piensa como yo, eso es normal y respetable. No todo el mundo pensamos igual. Pero bueno, precisamente por eso, el que no piense como yo, que hable de los psicópatas en otro canal desde su punto de vista. Pero a mí no me van a hacer cambiar mi opinión. O sea, eso es una pérdida de tiempo, igual que la terapia. O sea, intentar argumentar eso conmigo solo va a ser motivo de que esa gente se frustre más conmigo. Porque yo conozco bien al psicópata, lo conozco muy bien. No ha sido un aprendizaje fácil para mí. Eh, Me río mucho porque me conviene reírme por el tema. Pero para mí tratar con esta gente no ha sido nada fácil. Eh, Tengo cosas mucho mejores que hacer a veces. Pero precisamente por eso los llamo por su nombre. El psicópata no tiene introspección, pero sí que sabe quién es. O sea, él no se analiza para saber por qué es así, pero él sabe cómo es. Y, y precisamente por ello, otra cosa que confirma que no tiene ningún trastorno mental, se oculta, porque piensa, mi forma de ser en la sociedad no está bien vista. O sea, yo tengo que mostrar lo ideal. Y es por Claro. eso que a veces ellos, por ejemplo, a lo largo de su vida van aprendiendo, van incorporando pequeños trucos que van aprendiendo. Aprenden viendo a la gente que tienen alrededor, en las películas, lo que sea. Cómo en cierta situación conviene llorar. Tal. Y ellos lo hacen. Es una imitación. Cuesta de entender, pero es una imitación. Y cuando ellos ven que funciona, pues entonces ese acto, esa conducta queda reforzada, grabada para usarla en otra ocasión. Dice, esto funciona. Al Es así. igual que, al igual que no nos vamos a encontrar nunca ningún político psicopático como Pedrito, decir las intenciones claras que tiene ante la población. O sea, os voy a controlar, os voy a quitar todo lo que tenéis. Vais a comer bichos. En el momento que no me intereséis, pues os voy a eliminar del medio, os voy a ofrecer métodos para que os eliminéis y nos quitéis el trabajo sucio. O sea, no os lo van a decir, o sea, no os lo van a decir claramente, con lo cual lo van a disfrazar de palabras bonitas y de sostenibilidad y de desarrollo y de paz mundial y de todo lo que dicen, que al final vemos que es mentira todo y que no tiene nada que ver con lo que están promoviendo. Y al final vemos la gran catástrofe que estamos viviendo a día de hoy como humanidad y en qué nos estamos convirtiendo. Con lo cual, o sea, entendamos esto ya de una vez, que las intenciones no son directas y claras, o sea, todo está disfrazado de bondades y de palabras bonitas. La sostenibilidad, inclusividad, no sé qué, no sé cuánto, derechos humanos, paz mundial, progreso, riqueza y bienestar. Todo eso es lo mismo que hace el psicópata andar por casa. Yo te quiero mucho, te entiendo muy bien, eres una persona preciosa, tal. No es mentira, mentira. O sea, naturalmente ellos no, como personas racionales que son, saben que hay cosas que ellos no pueden decir. Tú dices eso, te cierran las puertas. Claro. O sea que, en resumen, ¿qué tipo de trastorno mental
es este tipo de persona. O sea, una persona que calcula, sabe ocultarse, sabe lo que tiene que decir. Para mí no hay ningún trastorno mental. Hay Ahora sí, maldad, maldad, hay exacto. maldad. Me pasa que hay gente, incluso algunos psiquiatras, claro, desde el punto de vista científico y clínico, eh, no es, no está bien visto hablar de maldad, porque esto es un criterio moral, es lo que he dicho antes. Ellos te pueden hablar de una propensión patológica a cometer errores o tener conductas antisociales y tal. Pero bueno, nada de eso. Yo creo que los primeros que hablaron de psicopatía a nivel científico, que fue hace ya más de 2 siglos, Pritchard, Pinel, eh, ¿qué más? Benjamin Rush, ellos eh, captaron enseguida la esencia de ese tipo de personas. Se dieron cuenta de que había una persona que, era, que tenía una propensión a abusar de los demás que era incorregible. Entonces, al principio no usaron el término, no existía el término psicópata, ellos usaron algunos como, uno era manía sin delirio. Fíjate, es un maníaco, se hace cosas absurdas, pero no sufre ningún delirio mental. O sea, es una persona racional. O también dijeron, había otro término, ¿cuál era? Loco moral. Loco moral. Es un poco extraño, ¿no? Pero yo creo que es bastante aproximado. Es una persona que su problema está en que no tiene principios éticos. O sea, no tiene frenos, no tiene límites. Pero no en que no sepa razonar, ni entienda bien las cosas, ni tenga un pensamiento irracional. Bueno, eso es totalmente al revés. De hecho, No, porque se los marcan objetivos, planifican y planean, vaya. sí, sí. Y de hecho Y eso, los psicópatas desprecian a los enfermos mentales. Si ya les cuesta entender a la gente normal, entre comillas, a los enfermos mentales más. Los consideran prácticamente como subhumanos. Son los angelitos, ¿no? Pues yo caridad pura, vaya, iba a para el mundo. proponer, iba a proponer un tratamiento alternativo, pero no lo voy a decir porque entonces censuran al psicópata. Bueno, vamos a darle a nuestra imaginación. Lo dejamos en la imaginación propia, vaya. Así que nada, genial. Gracias, Daniel, por estar aquí, por aportar todo lo que aportas en estos programas. Muchísimas gracias a vosotros por los comentarios y también por estar ahí, ir aprendiendo sobre todo esto. Y bueno, pues al final la idea es ser mejores personas, detectarlo rápido y pues no tener ningún tipo de piedad ante ellos porque ya sabemos que no la tienen. Y si hemos sido víctimas de ellos en algún momento, pues tener la introspección de trabajarnos a nosotros mismos para incrementar nuestra fortaleza mental y nuestra inteligencia emocional. O sea, eso es lo que nos hace humanos y nos hace grandiosos, ¿no? Como, o sea, nos distingue de la gentuza, como bien dice Daniel, que son estos psicópatas. Así que gracias y un besito enorme a todos. Así que Gracias. nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.